Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean. Mi nombre es Eduardo David Rodríguez García. Como ya saben, esta clase se llama Estadística Descriptiva y Validación de Datos, a cargo del maestro Santiago Zaragoza Leal, de este Instituto FOSIM, el cual estudio la maestra. En la estadística descriptiva y validación de datos, el objetivo son las formas de medición estadística para medir, interpretar y analizar información. La estadística y investigación son una herramienta matemática fundamental, la cual analiza datos experimentales basados en observación, también basada en las ciencias sociales del comportamiento. Imagen de la estadística. Facilita la función del campo profesional y científico. Quienes la ignoran así manifiestan ansiedad, escepticismo, miedo y desprecio. Recordemos que algunas de estas estadísticas o validaciones de datos se utilizan en los climas, se utilizan también para saber cuánto va a fluctuar o cuánto se va a mover un análisis de datos, por ejemplo, en población, en calificaciones y demás. La estadística se ocupa del diseño de experimentos o métodos de muestreo, que era como decíamos, se encarga del análisis de los datos, se encarga también de obtener inferencias acerca de una población de mediciones a partir de la información contenida en una muestra. Se ocupa de dar una medida cuantitativa acerca de la bondad del procedimiento de efectuar inferencias. También lo vemos como una división estadística. Estas son sus tres partes. La descriptiva, que trata de medidas de tendencia central y medidas de dispersión, que más adelante los vamos a ver. La inferencial, que habla de las pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, probabilidades. Algunas de ellas las vamos a ver también en este tema, en esta clase. Predictiva, toma de decisiones, probabilidades, predicciones y predicción. La estadística descriptiva es un conjunto de técnicas y procedimientos que ayudan a escribir, mostrar y resumir la información en un conjunto de datos. Por ejemplo, aquí tenemos el diagrama que muestra que la población tiene dentro de ella una muestra y esta muestra representa unos datos, la cual esos son las estadísticas descriptivas. También tenemos la media, la moda y la mediana. La media, que es el promedio también conocido, es la suma de datos dividido entre la cantidad de los mismos. Se representa por esta ecuación que no se ve muy clara, pero es del promedio de x es igual a la sumatoria de las x sobre el número de los mismos. La moda, que es el dato que más se repite, son los dos, si son dos es bimodal y si son tres es trimodal. La moda son los datos que como su significado lo dice muy sencillo, los que más se repiten. Allá más abajo tenemos una imagen en la cual se repiten los tamaños tres veces del mismo monito, aunque sea de diferente color. Entonces la que más se repite esa es la moda. Y en la media, como decíamos anteriormente, son las que se encuentran con promedio. Se saca todas, se suman y se dividen entre el número de los mismos. Y la mediana, que es el dato central. Si son dos, se saca la media de esto. Entonces la media se acomoda de menor a mayor y se busca cuál es el central. Si hubiera dos centrales diferentes, se suman y se saca la media a través de estos mismos. En las medidas de forma de las distribuciones que las vimos en clase, son concentración, como la primera, mide si los valores de la variable están más o menos uniformemente repartidos a lo largo de la muestra. La asimetría, mide si la curva tiene una forma simétrica, es decir, si respecto al centro de la misma, centro de simetría, los segmentos de curva que quedan a la derecha y a la izquierda son similares. Tenemos tres tipos que son estos. La curva simétrica negativa, que para el lado izquierdo tiene esa forma característica, y la vamos a encontrar de su misma manera con la curva simétrica positiva, que hacia el lado de la derecha tiene esa forma de caída. Entonces en estas dos las podemos identificar fácilmente porque las negativas son hacia este lado, hacia donde tenemos los números negativos en la recta, y en la contraria es hacia el otro lado donde tenemos los números positivos. Entonces es una manera más fácil de identificarlos. Y la curva simétrica, que como el nombre lo dice, va a partir exactamente a la mitad y va a ser igual de los dos lados. Entonces es simétrica.
En el inciso C tenemos el apuntamiento o kurtosis. Este fue de los últimos que vimos en clase, que mide si los valores de la distribución están más o menos concentrados alrededor de los valores medios de la muestra. Entonces, en los anteriores vamos a ver qué tanto sube o baja saliéndose del centro, pero en esta parte del apuntamiento kurtosis vamos a ver qué tanto sube o baja del centro. Entonces, en la curva leptocúrtica tenemos ese incremento de, pues, de datos en lo que estemos registrando. Entonces vamos a tener esa curva tan pronunciada hacia los números, pues, digamos así, positivos de ese eje para poder identificar que se llama leptocúrtica. La mesocúrtica, que va también a nombre parecido como meseta, lo pudiéramos simplificar con eso. Entonces tiene un poco medio, digamos así, está medio el incremento en el eje de simetría. Es un poco más difícil de localizar digamos que va a ser la más regular. Y la curva platicúrtica, que es casi plana, entonces la localizaríamos como que es la que no se despega mucho de lo que sería lo normal. Entonces incrementa muy poco. Esa se llamaría curva platicúrtica. Este tema de, de estadística es amplio, pero en cuanto al contenido que trataba esta clase, está, digamos, solamente por encima de los temas. Fue una muy buena clase y esperamos que sigamos teniendo este tipo de clases de estadística. Como mencionábamos, también se pueden tomar en cuenta las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son algunas de estas tres que tenemos, son o sirven para que a través de este cálculo de diferentes fórmulas se arroje un valor numérico que ofrezca información sobre el grado de variabilidad de una variable. En otras palabras, las medidas de dispersión son números que indican si una variable se mueve mucho o poco, más o menos que otra. La razón de ser de este tipo de medida es conocer de manera resumida una característica de la variable estudiada. En este caso, el rango lo podemos delimitar como el valor máximo de la muestra de población, que sería la LM, menos el valor mínimo de la muestra de una población estadística, la cual nos daría como resultado el rango. La desviación media es lo que podemos variar como máximo en este otro tipo, pues sería lo variable. Y el coeficiente de variación en este tipo su cálculo se obtiene a partir de la desviación típica entre el valor absoluto de la media, que es la que tenemos ahí arriba, y de la medida del conjunto, y por lo general se expresa en porcentaje para su mayor comprensión. En este caso, la X que se aparece ahí sería la variable sobre la que se pretende calcular la varianza, por eso aparece allí en medio. Y este símbolo del lado izquierdo que parece una O es la desviación típica de la variable X. Eh, ya, es la X que aparece ahí como absoluta dentro, es el valor absoluto de X diferente a cero. En el modelamiento predictivo es un tipo de, es un tipo de análisis que agrupa una gran variedad de técnicas estadísticas de modelación, como el aprendizaje automático y minería de datos que analizan los datos actuales e históricos reales para hacer predicciones acerca de un futuro de acontecimientos no conocidos. En este caso nos vienen los pasos, que sería la recolección de datos, o data sources, la preparación de los mismos, que sería el conjunto de los datos para una big data, el análisis de métodos o algoritmos de aprendizaje por medio de estos. Ahí vienen abajo unos cuantos, series de tiempo, regresiones y correlaciones, asociaciones, clasificaciones, clustering, various names, tienen otros más. También viene como la estadística, la minería de datos, aprendizaje de máquina e inteligencia artificial.
El diseño y la implementación, como las pruebas, test, validación, selección de modelo más adecuado, viene ahí el modelo predictivo, que sería un pronóstico de ventas basados en series de tiempo, determinación de la cantidad de canasta de compra basada en el clustering y asociaciones, diseño de cartera morosa basada en clasificaciones y árboles de decisión, para poder tener una predicción en tiempo real. A base de todo esto, podemos tener lo que buscábamos, que es una predicción en tiempo real sobre un análisis o modelamiento predictivo. Entonces, este tema es bastante amplio, como decíamos. Más adelante esperemos ahondar en él. Les recomiendo que sigan al pendiente, de preferencia se suscriban. Gracias.